Hola, ¿qué tal? Bueno, os voy a enseñar un vídeo que hace tiempo que grabé y en él vamos a ver a modo de introducción cómo leer las tablaturas o tabulados, para que vayamos teniendo un primer contacto con ellos. Luego en vídeos posteriores iremos viendo pues más detalles sobre tablatura y otras maneras de representar distintas técnicas de la guitarra. Yo que sé, por ejemplo, hacer un slide con la guitarra o hacer notas ligadas o utilizar la palanca de vibrato de la guitarra. Todo esto tiene su manera de ser representado tanto en las partituras como en las tablaturas o tabulados. Entonces ya os digo, a medida que vayamos aprendiendo nuevas técnicas, también iremos aprendiendo cómo representarlas en tabulados. Incluso en los vídeos de acordes que ya he publicado, podéis ver que también indico cómo se representan en una tablatura. Entonces, a medida que vayan apareciendo estas nuevas técnicas, también os iré enseñando cómo se representan en la tablatura. Y nada más, vamos al lío. Existe la notación musical clásica, que es la manera de leer música que se ha tenido desde todos los tiempos y la habréis visto mil veces. Vamos, lo que nos enseñaban a muchos de nosotros en la escuela y a otros que hemos querido seguir estudiando y profundizando en esto. Pero vamos, lo de las negras, las corcheas, las blancas, las redondas, do, re, mi, fa, sol, la, si, representados en un pentagrama, etcétera, etcétera. El caso es que una tablatura o tabulado es simplemente una manera alternativa de poder leer música a la notación musical clásica. Y la verdad es que muchos guitarristas, incluso que tienen formación clásica y han aprendido leyendo partituras clásicas, somos muy amigos de las tablaturas. Por la sencilla razón de que la misma nota en una guitarra se puede colocar en distintos sitios. Ahora, por ejemplo, si cojo la nota do, la puedo hacer en 4 cuerdas diferentes y no solo es la misma nota, sino que además está en la misma octava, en las 4 posiciones. Mirad. Bueno, lo que tenemos aquí es una partitura y una tablatura en el mismo contexto, como os he explicado antes. O sea, en la parte superior está la partitura en notación clásica y en la parte inferior está la tablatura que representa exactamente el mismo pedazo de música. Pero como os dije, en la notación musical clásica podemos encontrar que hay figuras rítmicas, mientras que en la tablatura no tenemos esa representación. Ventaja de la partitura, podemos ver el ritmo con el que se ejecuta cada nota. Inconveniente de la partitura, el hecho de que no sabemos exactamente en qué traste hay que tocar cada nota. Al final la experiencia te hace saber dónde hay que tocar, pero vamos, no tenemos una representación ahí que nos indique dónde tocarlo, a eso me refiero. Y en la tablatura, pues el inconveniente de que no tenemos el patrón rítmico. Por eso es bueno utilizar partituras que combinan las dos cosas, aunque no siempre tenemos esa posibilidad, sobre todo si buscamos la partitura por internet. Si os fijáis, esa notita donde yo he rodeado en rojo, lo que nos indica es el pulso de la canción. Ahí nos está indicando que el pulso son 120 la negra, ¿vale? Eso simplemente nos indica la velocidad a la que va a ir la canción, el tempo de la canción, que se denomina. Es necesaria toda esta información porque en el pasado no había manera posible de escuchar una grabación musical porque no se podía grabar más que nada. Entonces todo lo que conllevara la música y su contexto tenía que estar representado en la partitura. Ahora, gracias a Dios, ya no es necesario porque podemos hacer esto de escuchar una canción y esas cosas. En el caso de la tablatura, en vez de un pentagrama, que serían 5 líneas, es un sextagrama de 6 líneas porque cada una de las líneas representa las cuerdas. Sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Claro, va de abajo a arriba para respetar, como en la notación clásica, que las notas graves están en la parte inferior y las notas agudas en la parte superior. Entonces se vería al revés, como si cogiéramos una guitarra y la diéramos la vuelta de este modo. En la tablatura lo que veis representado es en cada una de las cuerdas, como os he dicho, el traste al que corresponde. Por lo tanto, lo que tenéis ahí circulado en rojo es en la sexta cuerda el traste 3. Y si veis un 0 en alguna de las cuerdas, significa que la cuerda se toca al aire. Por lo tanto, no habría que pulsar ningún traste y tocamos sencillamente la cuerda. El tabulado se leería, por tanto, en internet los tabulados que os vais a encontrar son más parecidos a esta captura que os voy a enseñar.
Esta tablatura representa exactamente lo mismo que acabamos de tocar, pero no tenemos una referencia a la rítmica con la que hay que tocarlo. Inevitablemente aquí vamos a necesitar saber o escuchar qué es lo que estamos tocando, y además no sabemos con qué dedos de cada mano efectuar cada nota. Esto con el tiempo lo vamos a averiguar nosotros mismos, pero bueno, por ahora me tenéis a mí o a vuestro profe, si es que tenéis un profe. Lo dicho, en próximos vídeos iremos añadiendo más información sobre este tema. Y bueno, si os surgen dudas a raíz de este vídeo o a raíz de otros vídeos que he publicado, o simplemente queréis preguntarme cualquier cosa, a ser posible que sea de temática musical, pues nada, aquí estoy, ya lo sabéis. Después de todo, vuestras preguntas y vuestras sugerencias son los ladrillos de este vuestro canal. Vale, sed buenos.